A continuación, dialogaremos sobre el estudio ARMA, uno de los trabajos de investigación más importantes en el contexto de la medicina crítica y los cuidados intensivos. Publicado en el año 2000, fue un trabajo que cambió totalmente el paradigma de la ventilación mecánica. Lo primero que debemos aclarar es que no existe un estudio ARTSNet. El ARTSNet fue una serie de estudios que inscribieron 5.527 pacientes, que provenían de 10 ensayos controlados aleatorizados y de un estudio observacional. El estudio observacional fue el registro de H1N1. El ARTSNet lo podemos dividir en dos fases. Una fase que culmina con el estudio FAC, que corresponde a la primera, y una segunda fase que culmina con el estudio SAILS, dando fin a este proyecto. Cuando hablamos del ARTSNet 2000, hacemos referencia a tres estudios que tuvieron un diseño factorial, lo que quiere decir que compartieron población. El CARMA, el ARMA y el LARMA. Fueron tres estudios que se hicieron de manera simultánea. Vamos a hablar brevemente sobre la historia de cada uno de estos trabajos. El CARMA se realizó entre marzo de 1996 a febrero de 1998 y comparó el ketoconazol versus el placebo en pacientes con lesión pulmonar aguda y SDRA. Fue un estudio que involucró 234 participantes. El ARMA fue un estudio que se realizó entre marzo de 1996 a julio de 1999. Fue un trabajo que comparó una estrategia de ventilación con un volumen tidal protector y una presión plato limitada, 6 mililitros por kilo para el volumen corriente y una presión plato de 30 versus una estrategia de ventilación convencional con 12 mililitros por kilo para el volumen corriente y una presión plato de hasta 50. Este estudio contó con 861 participantes y fue uno de los trabajos más importantes dentro de las investigaciones publicadas dentro del ARTSNet. El LARMA fue un estudio que se realizó entre febrero de 1998 a junio de 1999 y fue un estudio que comparó la lisofilina versus el placebo. Pretendía probar si la lisofilina administrada poco después del inicio de la lesión pulmonar aguda o del SDRA podría reducir la morbimortalidad. Este estudio contó con 236 pacientes. Posteriormente tenemos el LARS, realizado entre agosto de 1997 a noviembre del 2003, que evaluó si la metilprednisolona en el SDRA grave en fase tardía tenía algún efecto positivo sobre la fibroproliferación. Inscribió 180 pacientes. Sigue el Albioli, muy conocido también, entre noviembre de 1999 a marzo del 2002, comparó la PIB baja versus la PIB alta con 549 participantes. El último estudio de la primera fase del ARTSNet fue el FAC. El FAC evaluó el uso de catéter de arteria pulmonar versus catéter venoso central para el tratamiento de los pacientes con lesión pulmonar aguda o con SDRA. Fue uno de los estudios que involucró un mayor volumen poblacional. Estoy hablando de 1.000 participantes. El estudio EDEN, que es de la segunda fase, también involucró 1.000 pacientes. Luego del FAC pasamos al ALTA, que da inicio a la segunda etapa de los trabajos del ARTSNet. El ALTA se realiza entre agosto del 2007 a septiembre del 2008 y probó el albuterol en aerosol versus el placebo para poder probar la seguridad y la eficacia de la terapia con agonistas adrenérgicos beta 2 en pacientes con lesión pulmonar aguda. Contó con 282 participantes. Posteriormente llega el EDEN. El EDEN junto al Omega evaluaron algunos aspectos de manejo nutricional. El EDEN se hace entre noviembre del 2006 a marzo del 2011. Fue un ensayo prospectivo y aleatorizado de alimentación enteral trófica inicial seguida de nutrición enteral rica en calorías versus el avance temprano de nutrición enteral rica en calorías.
contó con 1000 pacientes, como habíamos enunciado. El Omega se realiza entre noviembre del 2006 y abril del 2009 y evalúa la suplementación de ácidos grasos omega 3, de ácido gamma linolénico y de antioxidantes frente a un comparador, y fue un trabajo que se realizó en 272 pacientes. Posteriormente sigue el registro H1N1, que representa el estudio descriptivo dentro de esta gama de trabajos realizado entre noviembre del 2009 a junio del 2010. Contó con 683 participantes y culminamos con el SAILS, que se realiza entre marzo del 2010 a septiembre del 2013, un estudio muy interesante que evaluó el rol de las estatinas en el contexto de la lesión pulmonar aguda por sepsis. Puntualmente comparó el placebo versus la rosuvastatina en 745 pacientes. Cuando se habla de ARTSNet en el periodo de los 2000, se habla entonces de 3 estudios: el CARMA, el ARMA y el LARMA. Fueron 3 estudios con un diseño factorial que compartieron población. El CARMA y el ARMA se publican en el año 2000 y el LARMA se publica en el año 2002. ¿Y de cuál vamos a hablar? Vamos a hablar del ARMA. ¿Por qué? Debido a que fue el único de estos trabajos que encontró resultados positivos con la intervención y generó un cambio total de paradigma. Los autores del ARMA los podemos apreciar en esta y en las siguientes diapositivas. El autor principal es Roy G. Brower, cuyas áreas de interés son la injuria pulmonar aguda, el SDRA, la medicina crítica, la neumología. Es un autor que para el momento de la realización de esta conferencia cuenta con 39.275 citaciones, 223 publicaciones, un índice D de 75 y se encuentra afiliado a la Universidad Johns Hopkins. También tenemos a Michael A. Mattei, cuyo índice D es de 174. De todos los autores, es el que cuenta con más citaciones, alcanzando 125.423 para este momento, 1.120 publicaciones. Está afiliado a la Universidad de California. Alan Morris, cuyo índice H es de 49, en el momento de la realización de esta charla cuenta con 22.249 citaciones y se encuentra afiliado al hospital de la ciudad Salt Lake. David Schoenfeld, el siguiente autor de la lista, cuenta con un índice de 124, 67.211 citaciones y 406 publicaciones. Taylor Thompson, con 78.315 citaciones, 254 publicaciones y se encuentra afiliado al Hospital General de Massachusetts. Y finalmente el doctor Arthur Wheeler, quien falleció el 17 de diciembre del año 2015 y que en vida se encontraba afiliado a la Universidad de Vanderbilt, Nashville. Debemos situarnos en el momento histórico en el cual se realiza el estudio ARMA. Como mencionamos en un inicio, este es uno de los trabajos más influyentes del año 2000 y cambió la práctica. Es un clásico dentro de la literatura de UCI. De hecho, a la fecha ha sido citado más de 7.300 veces. En este momento histórico, en el año 2000 y los 90, se empleaban volúmenes, corrientes muy altos durante la ventilación mecánica. Y el modelo de ventilación mecánica tradicional empleaba volúmenes corrientes en torno a 10 a 15 mililitros por kilo. La preocupación en este momento era que podía asociarse con lesión pulmonar inducida por el ventilador, tema que hablamos en otra conferencia del canal. Y en efecto, los volúmenes corrientes muy altos se asocian con lesiones. En ese contexto particular surge
este estudio? Fue un estudio que evaluó si los volúmenes corrientes más bajos podrían mejorar los resultados clínicos, y para ello inscribieron pacientes con lesión pulmonar aguda y con SDRA en un ensayo aleatorizado multicéntrico y compararon la ventilación tradicional con un volumen corriente inicial de 12 mililitros por kilo de peso corporal ideal y una meseta de 50 centímetros de agua o menos, con la ventilación con un volumen corriente de 6 mililitros por kilogramo de peso corporal ideal y una presión meseta de 30 centímetros de agua o menos. El resultado primario de este estudio fue muerte antes de que el paciente fuera dado de alta, y también evaluaron la capacidad del paciente de respirar sin ayuda de la ventilación mecánica. Otros resultados que fueron evaluados y que debemos mencionar fueron los días sin ventilador desde el día 1 al día 28. Este estudio se detuvo luego de la inscripción de 861 pacientes, aunque planeaban llegar a los 1000. Se detuvo porque se encontró que la mortalidad era menor en el grupo tratado con volúmenes corrientes más bajos. Hablamos de 31% versus 39.8%, con una P de 0.007, lo que significa que es estadísticamente significativa. Además, el número de días sin uso de ventilador durante los primeros 28 días favoreció al grupo de volúmenes tidales bajos. Hablamos de 12 más o menos 11 frente a 10 más o menos 11, con una P de 0.007. Situémonos un poco en contexto. Recordemos que las definiciones de SDRA son heterogéneas, y si vamos a hablar de ventilación mecánica, debemos saber para la fecha de la realización del ARMA cómo se definía un SDRA. Durante muchos años, el concepto de SDRA se centró en la apariencia radiológica del síndrome y en la gravedad del defecto de la oxigenación, por ejemplo, a través de la PAFI. La primera definición de SDRA fue realizada por Asbaugh en el año 1967, a través de una publicación en Lancet. En aquellos años, cuando se hablaba de ventilación mecánica, la prioridad eran los gases arteriales y no había una noción muy clara sobre el ajuste de volumen. En el año 1964, narra en sus memorias el doctor Asbaugh, mientras estaba trabajando como director de una unidad de cuidados intensivos, una UCI filiada a la Universidad de Colorado, que había sido creada por el doctor Thomas Petty, que identifica un caso que resultó ser un SDRA. En aquel momento tenían un ventilador primitivo y el paciente que ingresó en su unidad de cuidados intensivos lo hacía en un contexto de un politraumatismo. Había tenido un choque hemorrágico secundario a dicho accidente, que se estabilizó y que tenía una radiografía de tórax normal, solo tenía unas costillas rotas. Sin embargo, este paciente, en cuestión de 48 horas, empezó a deteriorar sus índices de oxigenación y llegó a requerir una FiO2 de 100%, además de altas presiones, y a pesar de ello el paciente empeoró y empezaron a aparecer en la radiografía de tórax infiltrados esponjosos en ambos campos pulmonares. Esto llamó la atención del doctor Asbaugh y durante los siguientes meses empezó a haber casos similares. Cuando se hacían los estudios anatomopatológicos en estos pacientes, se encontraban membranas hialinas y hemorragia alveolar. Posteriormente, llegó un niño atropellado por un automóvil, un politraumatismo. El niño desarrolla un SDRA y empiezan a empeorar los parámetros de oxigenación. En ese momento, el doctor Asbaugh intentó usar PIP y el niño mejoró.
Y en 2 años, el doctor Asbaugh había recopilado 12 casos. Y de estos 12 casos, 3 incluyeron pacientes tratados con presión positiva al final de la expiración. Como mencionamos, los métodos tradicionales de ventilación mecánica utilizaban volúmenes corrientes en torno a 10 a 15 mililitros por kilo. Esto con la finalidad de alcanzar valores normales de PaCO2 y de pH, orientados a garantizar una adecuada gasometría. Claramente, los volúmenes empleados de manera tradicional, de los 2000 para atrás, eran volúmenes muy altos. Son mayores que los volúmenes corrientes que utiliza una persona en reposo. Un sujeto en reposo emplea un volumen tidal aproximado de 7 a 8 mililitros por kilogramo. Resulta que los pacientes con lesión pulmonar aguda y con SDRA son pacientes que tienen atelectasias y que tienen una disminución del pulmón aireado, por lo que la utilización de volúmenes tan altos hacen que las presiones de las vías respiratorias sean altas y esto puede llevar a una distensión excesiva. Y ya desde mediados de 1985 inicios de los 90 se había descrito en la literatura que las presiones elevadas en las vías respiratorias y los volúmenes tidales altos llevaban a una alteración del epitelio y del endotelio pulmonar, generaban inflamación pulmonar, causaban atelectasias, ocasionaban hipoxemia y estimulaban la liberación de mediadores inflamatorios, y la liberación de mediadores inflamatorios aumentaba la inflamación pulmonar y causaba lesiones a otros órganos. Esto ya había sido descrito por autores como Zuno, quien relata los cambios histopatológicos pulmonares que se asociaban con presiones elevadas secundarias a la ventilación, o Tremblay en el año 1997, que describe cómo las estrategias de ventilación incrementan las citoquinas e incrementan la liberación de mediadores inflamatorios, o Kolobow, quien describe cómo se compromete la función pulmonar secundario a la existencia de presiones elevadas. En humanos se tenían algunos datos preliminares que parecían apuntar desde los 90 a un mayor riesgo de mortalidad al usar presiones elevadas durante la ventilación mecánica. Estas presiones podían inducir lesión pulmonar aguda, y esto podía traducir posteriormente en la aparición de membranas hialinas. Y para poder abordar esto, debemos mencionar un estudio de Hickling, un estudio descriptivo muy interesante, porque es de los primeros trabajos que reporta las experiencias de un grupo de investigación utilizando presiones bajas. Para la realización de esta investigación, el equipo de Hickling, desde 1987, selecciona 50 pacientes con SDRA que tuviesen una puntuación de Murray mayor a 2.5. La población seleccionada en promedio tenía una PAFI en torno a 94. Y en esta población seleccionada, el equipo de Hickling empleó bajos volúmenes con la finalidad de limitar la presión pico, y toleraron la hipercapnia permisiva hasta 62 milímetros de mercurio aproximadamente. Estos autores encontraron que cuando se utilizaban bajos volúmenes, la mortalidad era más baja a la que era predicha por el Apache 2. Hablamos de 16% versus 39.6%. Y a pesar de que en este estudio 10 pacientes tenían una puntuación del ventilador, ya vamos a hablar sobre la puntuación del ventilador superior a 80, que en este momento histórico predecía una mortalidad de hasta el 100%, solamente el 20% de los afectados fallecieron. La puntuación del ventilador fue un score, o más que un score,
el cálculo que podemos apreciar en pantalla, que nos permitía estimar o predecir la mortalidad de los pacientes que se encontraban bajo ventilación mecánica. Esta puntuación fue propuesta por Smith y Gordon en 1986, sin embargo, posteriormente, en torno a los 90, cae en desuso, y cae en desuso porque es un mal predictor de la mortalidad. Sin embargo, debemos situarnos en el momento histórico donde se realizan estos trabajos. Luego de la publicación de Auerbach, se define el SDRA según Murray en 1988 y se define a partir del tiempo, a partir de la gravedad radiológica a nivel de los hallazgos que se encuentran en la RX de tórax, a partir de la relación presión arterial de oxígeno FiO2, de la PIB, la distensibilidad pulmonar, además de su NOXA, destacando que el SDRA tiene un origen multifactorial. En el año 1992 se publica el Consenso Europeo-Americano y eran tiempos distintos, con definiciones diferentes. El Consenso Europeo-Americano se celebra en dos fechas, el 16 de mayo en Miami y el 26 de octubre en Barcelona. Y para este momento histórico, el SDRA se consideraba como un proceso patológico caracterizado por edema pulmonar no hidrostático, edema e hipoxemia asociado a varias etiologías. Era una entidad con una alta morbilidad y una mortalidad que oscilaba entre el 10 al 90%, que además se asociaba con altos costos y se reportaba en Estados Unidos una incidencia anual de 150,000 casos. En este momento histórico se reservaba el término SDRA para el espectro más grave de este continuum y el término lesión pulmonar se utilizaba para poder describir un amplio espectro dentro de este conjunto de alteraciones. Y la lesión pulmonar aguda en este momento histórico se definió como un síndrome de inflamación y de aumento de la permeabilidad asociado a una constelación de anormalidades clínicas, radiológicas y fisiológicas que no podían explicarse, pero que podían coexistir con hipertensión auricular izquierda o con hipertensión capilar pulmonar. Ahora, desde este momento ya se encontraba documentado en la literatura que el SDRA es una entidad multifactorial que puede deberse a una lesión directa, por ejemplo, por aspiración, por una infección pulmonar difusa, por fatiga, por tóxicos o por contusión pulmonar, o puede ser secundario a un mecanismo indirecto, por ejemplo, la sepsis, el trauma grave no torácico, los tóxicos, las reacciones transfusionales o la circulación extracorpórea cardiopulmonar, que en este informe o en este consenso del año 1992, que se publica en 1994, lo consideran como algo anecdótico. Posteriormente aparece la definición de Berlín en el año 2012, donde se define que el SDRA es un tipo de lesión pulmonar inflamatoria, difusa y aguda, donde hay un incremento de la permeabilidad vascular y hay una alteración de la aireación pulmonar que se caracteriza por hipoxemia y opacidades bilaterales que se asocian con un aumento del cortocircuito del shunt pulmonar y también del espacio muerto, y que es una entidad que en la fase aguda se puede acompañar de edema, inflamación, membranas hialinas y también claramente de la presencia de hemorragias. En la actualidad tenemos la definición global de SDRA publicada en el año 2023 y en este momento podemos considerar al SDRA como una lesión pulmonar inflamatoria aguda y difusa que es precipitada por un factor de riesgo como neumonía, infección no pulmonar, traumatismos, transfusiones, quemaduras, aspiración, sepsis, shock, entre otras. Y la lesión resultante genera un aumento de la permeabilidad vascular y genera compromiso a nivel epitelial pulmonar, causa edema pulmonar, causa telectasia. Todo esto va a depender de la gravedad y genera una pérdida del tejido pulmonar
aireado y se va a caracterizar por hipoxemia arterial y por opacidades radiográficas difusas que están asociadas con un aumento del shunt o del cortocircuito, un aumento del espacio muerto alveolar y una disminución de la distensibilidad pulmonar. Histológicamente los hallazgos son variados y pueden incluir edema intraalveolar, inflamación, formación de membranas hialinas y también hemorragia alveolar. Lo más importante, el SDRA es una condición que es precipitada por un factor de riesgo agudo. Y retomo el ejemplo del caso presentado por Aubach en 1967 a partir de su experiencia en el año 1964, un paciente politraumatizado que inicialmente se recuperó de su choque hemorrágico, pero que a las 48 horas empieza a desarrollar infiltrados algodonosos en la radiografía de tórax y además de eso empiezan a deteriorarse sus índices de oxigenación. Ese es un ejemplo muy bueno para poder entender que el SDRA es una entidad que es precipitada por un factor de riesgo agudo. El edema pulmonar del SDRA no se atribuye principalmente a edema pulmonar cardiogénico o a sobrecarga de líquidos. Pueden coexistir, pero no se atribuye principalmente. Y esta es una cuestión que es característica en la definición global del año 2023 sobre SDRA, porque reevalúa algunos aspectos de los criterios de Berlín del año 2012, que habían estado vigentes durante tantos años. Otra cuestión importante que debemos tener en cuenta es que la hipoxemia que presentan estos pacientes no se atribuye exclusivamente a la telectasia y el SDRA puede diagnosticarse en presencia de estas condiciones siempre y cuando se encuentre presente un factor de riesgo predisponente. El SDRA tiene un inicio agudo y los síntomas respiratorios empeoran o hay un empeoramiento de la falla respiratoria hipoxémica, usualmente en una semana desde la aparición del factor predisponente. Y a nivel imagenológico podemos encontrar en la radiografía de tórax opacidades bilaterales, en la tomografía de tórax podemos encontrar consolidados. En la ecografía, cuando hacemos un protocolo Blue, podemos encontrar líneas B bilaterales o patrones de consolidación que no se explican solamente por la presencia de derrames, de atelectasias o de nódulos o masas. En pantalla podemos ver los criterios que se utilizan actualmente para poder hablar de SDRA. Y algo muy importante que tiene la definición global del año 2023 es que un paciente que no esté intubado puede cursar con un SDRA y existen unos criterios específicos para diagnosticarlos, como vemos en pantalla, una PAFI menor o igual a 300 o una SAFI por debajo de 315 si está saturando menos de 97% con una cánula nasal de alto flujo a más de 30 litros por minuto o si el paciente está con una ventilación mecánica no invasiva, un CPAP, con al menos 5 centímetros de agua. En los pacientes intubados vemos que podemos catalogar, según la definición global del 2023, el SDRA como leve, cuando tenemos un paciente con una PAFI entre 200 a 300 o una SAFI entre 235 a 315, siempre y cuando la saturación esté por debajo de 97%, moderado con una PAFI entre 100 a 200 o con una SAFI entre 148 a 235, siempre y cuando la saturación periférica de oxígeno sea menor de 97% o severa si tenemos un paciente con una PAFI menor de 100 o con una SAFI menor de 148 con una saturación periférica de oxígeno menor de 97%. Para el momento de la realización del estudio ARMA, existían 4 estudios que evaluaron distintos volúmenes corrientes con resultados contradictorios. Y estos estudios debemos cogerlos con pinzas y es muy importante que los detallemos punto por punto. El primer estudio a mencionar
fue realizado por Amato y su equipo en el New England Journal of Medicine. Fue un estudio que comparó una ventilación mecánica convencional definida como una PIB lo más baja posible para mantener una oxigenación aceptable y una PaCO2 entre 35 a 38 con un volumen tidal de 12 mililitros por kilo versus una estrategia protectora que era un PIB por encima del punto de inflexión con un volumen tidal menor de 6, una driving pressure menor de 20 y con hipercapnia permisiva. Este es un trabajo de investigación muy bonito, aunque las tasas de mortalidad, y esto fue una crítica que recibió Amato en su momento a través de cartas al editor, fue muy alta. En la actualidad, para los estudios de SDRA, se considera como punto máximo de mortalidad valores en torno a 40%. En el estudio de Amato, la mortalidad fue de 40 versus 71%, como veremos más adelante. Este estudio favorecía la ventilación mecánica protectora. Tenemos también el trabajo de Eurochart, publicado en 1998 en el American Journal of Respiratory Critical Care Medicine, el cual comparó una estrategia de ventilación mecánica convencional con un volumen tidal de más de 10 mililitros por kilo y una meseta en torno a 35 versus una estrategia protectora con una meseta menor de 25 y un volumen tidal menor de 10. Fue un estudio que se realizó en 116 pacientes y no mostró diferencias entre ambas estrategias. Más adelante vamos a discutir el por qué. Y también vamos a discutir por qué debemos tomar con pinzas muchos de estos resultados. Tenemos también el estudio de Stewart, 1998, New England Journal of Medicine. Fue un estudio que comparó la ventilación limitada con presiones por debajo de 30 y volúmenes tidales por debajo de 8 versus la estrategia de ventilación convencional con presiones por debajo de 50 y volúmenes tidales entre 10 a 15 mililitros por kilo. Tuvo 120 pacientes y describió un aumento en la morbilidad en los pacientes que eran ventilados con estrategias de ventilación limitada. Y posteriormente tenemos el trabajo de Brouwer de 1999, otro clásico de la literatura, publicada en Critical Care Medicine, que comparó una estrategia con un volumen corriente de 10 a 12 mililitros por kilo, que se reducía si la presión meseta era mayor de 55 centímetros de agua, versus unas estrategias de ventilación mecánica con volúmenes tidales pequeños, en torno a 5 a 8 mililitros por kilo, para una meseta por debajo de 30 centímetros de agua. Fue un estudio que se realizó con 52 pacientes y los resultados no mostraron diferencias. Sin embargo, todo esto debemos analizarlo a detalle y vamos a hablar primero del estudio de Amato de 1998, New England Journal of Medicine. Amato aleatorizó 53 pacientes con SDRA. Según describen el diseño metodológico, todos recibían un soporte hemodinámico igual y la ventilación se dio a través de modos controlados por presión. Como había mencionado hace un momento, la mortalidad actual permisible para un estudio de pacientes con SDRA es de máximo 40% y la mortalidad en este estudio fue súper alta. Fue una población, como pueden ver en pantalla, similar. Se seleccionó la población entre 1990 y 1995. Fue un estudio que se hizo en 2 unidades de cuidado intensivo de Brasil. Una UCI era de Sao Paulo y la otra era de Porto Alegre. Y los criterios de inclusión para poder participar en este trabajo fueron un proceso patológico asociado con SDRA y una puntuación de lesión pulmonar de 2.5 más. La puntuación de lesión pulmonar, cuando está en 0, indica que es normal y entre más alta indica que es más grave. Además de eso, para poder ser incluidos, los pacientes tenían que tener una presión arterial de oclusión pulmonar por debajo de 16 milímetros de mercurio. Y los criterios de exclusión fueron enfermedad pulmonar o neuromuscular previa, ventilación mecánica durante más de una semana, enfermedad terminal no controlada, barotrauma previo, biopsia o resección pulmonar previa, tener más de 70 años, tener menos de 14 años, tener una acidosis incontrolable y progresiva,
tener signos de hipertensión intracraneal o tener una enfermedad coronaria documentada. Acá vemos los diagnósticos primarios de los pacientes, estuvieron bien distribuidos. Todos los pacientes antes de entrar al estudio recibieron 30 minutos de un manejo estándar. El manejo estándar estaba constituido por ventilación mecánica controlada por volumen, con volumen corriente de 10 mililitros por kilo, con un flujo inspiratorio de onda cuadrada de 50 litros por minuto, una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, una pausa inspiratoria de 0.4 segundos, una FiO2 del 100%, un PIB de 5 o un valor mínimo para poder asegurar una saturación arterial de oxígeno de 85% como mínimo, y a todos los pacientes se les suministró albúmina intravenosa al 5% para asegurar una presión de oclusión de la arteria pulmonar mayor de 9 milímetros de mercurio. También se les dio una dosis fija de dobutamina a razón de 5 microgramos kilo minuto. Luego hicieron las mediciones respiratorias, hicieron mediciones hemodinámicas e hicieron mediciones de laboratorio. Calcularon el Apache 2 y registraron las constantes vitales y los datos de interés durante 24 horas. A los pacientes los monitorizaron con catéter de arteria pulmonar y emplearon, para poder optimizar el manejo hemodinámico, un algoritmo escalonado. Midieron lactato plasmático, midieron saturación venosa mixta con la finalidad de corregir los desequilibrios entre el aporte y la demanda de oxígeno, y el protocolo de sedación fue el mismo para todos los pacientes. Básicamente emplearon fentanilo o diazepam y como relajante neuromuscular utilizaron solamente pancuronio. En el grupo de ventilación protectora se calculó la PIP a partir de la curva presión-volumen y se tenían unos objetivos en la gasometría. Tener una presión arterial de oxígeno de 80 milímetros de mercurio, tener una PIP que siempre estuviese en 5 o por encima de 5, nunca se tuvo una PIP por debajo de 5 centímetros de agua, ni siquiera durante el destete del ventilador. De hecho, el procedimiento de Winning fue el mismo en los dos grupos. Básicamente constató de una disminución gradual del nivel de presión soporte y los pacientes los asignaron a uno de dos enfoques: un enfoque convencional o tradicional y un enfoque protector. El enfoque convencional tenía como meta mantener una PaCO2 de 35 a 38 milímetros de mercurio, independiente de las presiones de las vías respiratorias, con una FiO2 por debajo de 60%, con un modo de ventilación controlada o asistida por volumen, con incrementos graduales de la PIP, con volúmenes tidales de 12 mililitros por kilo, con un flujo inspiratorio de onda cuadrada de 50 a 80 litros por minuto, una pausa inspiratoria de 0.4 segundos y una frecuencia respiratoria entre 10 a 24 respiraciones por minuto. El enfoque protector utilizó volúmenes corrientes por debajo de 6 mililitros por kilo, con frecuencias respiratorias menores de 30, con hipercapnia permisiva y con infusiones continuas de fentanilo y de diazepam para poder prevenir las molestias y también para poder yugular el aumento del impulso respiratorio. Permitieron niveles de PaCO2 hasta 80 milímetros de mercurio y utilizaron infusiones intravenosas de bicarbonato de sodio cuando el pH estaba por debajo de 7.2. Aseguraron presiones de conducción menores de 20, presiones pico de hasta 40 centímetros de agua y la PIP la establecían a 2 centímetros de agua por encima del punto de inflexión inferior, y en el caso de que el paciente tuviese autopip, consideraban la PIP total, que es la suma de la PIP externa más la autopip, y a partir de la PIP total ajustaban la PIP. Y si no se podía determinar el punto de inflexión, utilizaban una PIP de 16. Y el criterio principal que evaluaron en el estudio de Amato fue supervivencia a los 28 días. Se encontró
un beneficio de la ventilación protectora, y el efecto protector se analizó con un modelo de riesgos proporcionales de Cox. También es importante mencionar que luego de haber obtenido 28 pacientes, se hizo evidente un efecto beneficioso en el enfoque protector, por lo cual los autores empezaron a hacer análisis intermedios cada vez que reclutaban un bloque de 5 pacientes. Ellos necesitaban 58 pacientes y asumían un error tipo 1 de 5% con un poder estadístico del 85% y asumían una supervivencia 2.4 veces mayor en el grupo de ventilación mecánica protectora. La mortalidad a 28 días fue del 38% en el enfoque protector y del 71% en el enfoque convencional. En cuanto al winning, fue exitoso en el 66% de los pacientes sometidos a ventilación mecánica protectora versus el 29% de la estrategia convencional. En cuanto al barotrauma, se presentó en el 7% de los pacientes sometidos a ventilación protectora versus 42% para el grupo convencional. Y en relación a la mortalidad hospitalaria, hablamos de una mortalidad hospitalaria del 45% en el grupo de ventilación protectora y del 71% en el grupo convencional. Continuamos con el estudio de Eurochart, que fue publicado en el American Journal of Respiratory Critical Care en el año 1998. Fue un estudio que se hizo entre el año 1994, entre enero de 1994 puntualmente, y septiembre de 1996. Se hizo en varias UCIs de 25 hospitales de 7 países. Es un estudio bonito. Es un estudio aleatorizado multicéntrico que comparó la ventilación mecánica con una presión meseta menor de 25 centímetros de agua y un volumen tidal menor de 10 mililitros por kilo versus las estrategias convencionales utilizando presiones meseta en torno a 35 y volúmenes tidales en torno a más de 10 mililitros por kilo. Ambos grupos utilizaron unos niveles de PIB similares y en 32 meses reclutaron 116 pacientes con SDRA que no tuviesen insuficiencia orgánica distinta a el compromiso pulmonar de su SDRA. Los criterios de inclusión fueron mayores de 17 años, menores de 76 años. Los pacientes tenían que tener infiltrados bilaterales difusos en la radiografía de tórax, hipoxemia, debían estar en ventilación mecánica, debían tener una FiO2 mayor del 50% durante al menos 24 horas y debían tener una puntuación de lesión pulmonar de Murray superior a 2.5 durante al menos 72 horas. Los pacientes con antecedente de falla cardíaca izquierda, edema cardiogénico, con una presión de oclusión de la arteria pulmonar mayor de 18, con falla orgánica distinta al pulmón, con dosis altas de epinefrina o de norepinefrina, con una enfermedad crónica persistente, con un estado muy avanzado y terminal de una enfermedad o que el paciente se encontrase moribundo, los pacientes con SIDA, con obesidad mórbida, con cifoescoliosis, tórax abierto o tórax inestable o con un tubo a tórax colocado con una fuga de aire persistente, pacientes sometidos a trasplante de médula ósea o sujetos con hipertensión intracraneal o lesión en la cabeza con obnubilación fueron excluidos del estudio de Eurochart. Y para poder hacer que las noxas del SDRA que pudiesen influir sobre mortalidad se distribuyesen de una manera equitativa entre los dos brazos del estudio, volumen corriente alto y bajo, lo que se hizo en el diseño metodológico fue agrupar a los pacientes en uno de 3 grupos antes de la aleatorización: pacientes politraumatizados, pacientes con terapia inmunosupresora o pacientes con SDRA por otras noxas. Y ya posteriormente se realizó la aleatorización por centro utilizando un método de sobrecerrado para poder asignar al paciente a uno de los dos brazos. En cuanto a la titulación de la PIB, la selección de la PIB,
se realizaba antes de la aleatorización. Ellos realizaban una prueba de PIB, utilizaban incrementos de 5 centímetros de agua durante la respiración con oxígeno puro, con la finalidad de determinar el nivel óptimo de PIB. El tratamiento estándar fue sometido a ventilación asistida controlada por volumen, con volúmenes tidales de al menos 10 mililitros por kilo, con frecuencias respiratorias para mantener una presión arterial de dióxido de carbono entre 38 a 42, una relación entre la inspiración y expiración que nunca podía ser superior a 1 y una presión pico menor de 60 centímetros de agua. Y el grupo de presión limitada estaba sometido a ventilación asistida controlada por volumen con mesetas menores de 25, volúmenes tidales entre 6 a 10, y el volumen tidal podía aumentarse hasta alcanzar una presión meseta de 30 centímetros de agua si la FiO2 era de más de 90% o si el pH estaba por debajo de 7.05. Recuerden que un temor de la utilización de volúmenes corrientes bajos en esta época, en este contexto histórico, era la hipercapnia. Y el peso corporal en el trabajo de Brochard se definió como el peso corporal real menos el aumento del peso estimado debido a la retención de agua y de electrolitos. Los pacientes fueron sometidos también a otros tratamientos a consideración de los médicos tratantes como sedación, analgesia, relajantes, óxido nítrico inhalado, etcétera, etcétera. En cuanto a las características basales, como ven en pantalla, los dos grupos fueron similares. En este estudio no se redujo la mortalidad al día 60, al menos dentro del marco planificado del estudio. Ya voy a explicar esto. Resulta que Brochard y su equipo planificó un total de 240 pacientes, pero quería demostrar una reducción de la mortalidad del 50 al 30%. Y el error alfa que utilizó en el diseño metodológico de la investigación fue un error alfa de 5% y un riesgo de error beta del 10%, y utilizó un enfoque bilateral. Esto ocasionó que el estudio se frenara después de un análisis intermedio de los primeros 100 pacientes, porque se calculó que la limitación de la presión no iba a lograr un efecto beneficioso dentro del marco normativo por los autores, dentro del marco planificado por los autores del estudio. Ellos querían probar una reducción de la mortalidad del 30 al 50%, un valor muy ambicioso. De hecho, el ARMA, dentro de su planteamiento metodológico, si lo comparamos, quería probar una reducción del 10%. Brochard habló de una reducción de la mortalidad del 30 al 50%. Y es muy difícil que una intervención médica en la unidad de cuidados intensivos genere una disminución tan grande en la mortalidad. Estadísticamente es muy complejo. Es así que este estudio concluyó que no se redujo la mortalidad al día 60 de manera estadísticamente significativa, pero si vamos a mirar la parte porcentual, sí hubo una diferencia clínicamente significativa. Hablamos de 46.6% versus 37.9% en los sujetos de control, pero la P, por lo que estamos narrando, daba un valor de 0.38. Tampoco se encontró un efecto en la duración de la ventilación mecánica, pero vuelve y juega lo mismo. Estamos hablando de que hubo una reducción de 23.1 más o menos 20 versus 21.4 más o menos 16.3 con una P de 0.83. En cuanto a la incidencia de neumotórax, hablamos de 14 versus 12% con una P de 0.78, y en cuanto a la aparición de fallo multiorgánico, estamos hablando de 41 versus 41% con una P de 1. Diariamente en este estudio se registraron los gases, se calculó el Apache y el SAP2 en el momento en que el paciente ingresaba en la unidad de cuidados intensivos, y evaluaron falla orgánica el día 1, el día 3, el día 7 y el día 14. También midieron diariamente todos los datos fisiológicos de interés. En términos estrictos, si hablamos desde la estadística no hubo una diferencia, pero si hablamos desde la clínica sí. Esa es la cuestión con los porcentajes de mortalidad cuando se predefinen en un estudio, y hay que analizarlo con mucho cuidado.
Como les había mencionado, el resultado primario fue mortalidad. Acá vemos los Kaplan-Meier, no se observan diferencias estadísticamente significativas. La mortalidad, como les había comentado, en el día 60 fue del 46.6% en el grupo tradicional versus 37.9% en el grupo limitado con una P de 0.38. Vemos también los subgrupos con falla multiorgánica y sin falla multiorgánica. No se mostraron diferencias en la mortalidad de manera estadísticamente significativa, y las variables secundarias, que ya las vamos a ver, fueron incidencia de neumotórax, que requiriera la colocación de tubatórax, incidencia de fallas de sistemas orgánicos secundarios, duración de la ventilación mecánica y duración de la estancia en UCI. Ellos calcularon el número de días sin ventilador hasta el día 60 en ambos grupos. Sin embargo, en los resultados secundarios, pues tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa, como podemos ver aquí traducido en estas P's. Continuamos hablando ahora del estudio de Stewart. El estudio de Stewart se realizó en 8 centros de atención. Los pacientes, para poder participar, tenían que tener más de 18 años, debían estar intubados durante al menos 24 horas o menos, debían tener alto riesgo de desarrollar SDRA, o sea que debían tener un factor de riesgo o más que lo predispusiera a poder desarrollar un SDRA como sepsis, aspiración gástrica, contusión pulmonar, transfusiones múltiples, fracturas múltiples, neumonía, lesiones por inhalación, quemaduras de más del 25% de la superficie corporal en el caso de las quemaduras grado 2 o grado 3, pancreatitis aguda, sobredosis de droga o choque. Los pacientes debían tener una PAFI por debajo de 250 con una PIB de 5 centímetros de agua, pero si tenían sepsis o si tenían quemaduras eran elegibles independientemente del nivel de la PAFI. Y los criterios de exclusión fueron una expectativa médica de ventilación mecánica menor de 48 horas, más de 2 horas de exposición a presiones inspiratorias máximas superiores a 30 centímetros de agua antes de la aleatorización, pocas posibilidades de supervivencia, edema pulmonar cardiogénico, insuficiencia cardíaca previa, que el paciente tuviera cor pulmonar, alto riesgo de arritmias cardíacas, alto riesgo de isquemia miocárdica o propiamente que el paciente tuviese una isquemia miocárdica, anomalías intracraneales conocidas, embarazo o que el paciente estuviera inscrito en otro estudio intervencionista. Los pacientes se aleatorizaron a un grupo de ventilación limitada o de ventilación convencional. El grupo de presión limitada mantuvo unas presiones pico por debajo de 30 con volúmenes triales por debajo de 8 mililitros por kilo, y el grupo convencional mantuvo presiones por debajo de 50 con volúmenes corrientes en torno a 10 a 15 mililitros por kilo. Ellos utilizaron el peso corporal ideal para poder calcular el volumen corriente. En ambos grupos se utilizó un modo de ventilación asistido, controlado, con un patrón de flujo en forma de onda desacelerada, y la PIP se puso entre 5 a 20 centímetros de agua y se ajustó con incrementos de 2.5 para poder mantener una FiO2 a menos del 50%, con una saturación arterial de oxígeno entre 89% a 93%, y utilizaron frecuencias respiratorias entre 5 a 35 respiraciones por minuto para poder mantener una presión arterial de dióxido de carbono entre 35 a 45 milímetros de mercurio. En este estudio definieron la acidosis respiratoria grave como un pH por debajo de 7 y la trataron con bicarbonato de sodio a una dosis de 2 milimoles por kilogramo cada 4 horas hasta un máximo de 3 dosis. Y en el grupo de la ventilación limitada se aumentó la presión pico 2 centímetros de agua hasta un máximo de 40 centímetros de agua en el caso de los pacientes que tuviesen una acidosis significativa, hasta que se lograra llegar a un pH mayor de 7.0. Se seleccionó a los pacientes dentro de las 24 horas tras la intubación, siempre y cuando tuviesen un alto riesgo de desarrollar SDRA. Este estudio contó con 120 pacientes. Como podemos apreciar, tenían características basales muy similares. Hubo 60 pacientes en cada grupo.
La mortalidad fue del 50% en el grupo limitado y del 47% en el control, pero en el grupo limitado la hipercapnia permisiva se encontró en el 52%, mientras que en el convencional en el 28%. Hablamos de valores de pH2 de 54.4 más o menos 18.8 versus 45.7 más o menos 9.8. No hubo una diferencia muy significativa en cuanto a las presiones meseta, estamos hablando de 22.3 más o menos 5 frente a 26.8 más o menos 7. En este estudio la ventilación fue más prolongada en las estrategias limitadas, hablamos de 146 más o menos 265 horas versus 25 más o menos 22 horas. La incidencia de barotrauma, de disfunción multiorgánica y de episodios de insuficiencia orgánica fueron similares, pero los pacientes en el grupo de ventilación limitada requirieron mayor cantidad de diálisis por falla renal. Así que el estudio de Stewart fue un estudio que no favorecía la utilización de volúmenes estidales bajos. Finalmente tenemos el estudio de Brouwer. El estudio de Brouwer se publica en 1999 en el Critical Care Medicine. Fue un ensayo prospectivo, aleatorizado y controlado. Se hizo en 8 UCIs de 4 hospitales universitarios. Contó con 52 pacientes. Evaluó una estrategia con volumen corriente tradicional, que eran volúmenes estidales de 10 a 12 mililitros kilo, que se reducían si la presión meseta era mayor de 55, versus un volumen corriente pequeño, que eran volúmenes estidales entre 5 a 8 mililitros por kilo para tener una meseta por debajo de 30. Los volúmenes estidales medios en los primeros 5 días en el grupo tradicional fueron de 10.2 y en el pequeño de 7.3 mililitros por kilo. Realmente no fue una diferencia tan significativa y posiblemente por eso es que los resultados del estudio fueron indiferentes. La meseta media del grupo tradicional fue de 30.6 y del grupo de volumen pequeño de 24.9. Tampoco es que haya sido muy distinta, y en efecto este estudio mostró que no había diferencias en cuanto al nivel de PIB o de FiO2 necesaria, ni en el balance hídrico, ni en los vasopresores, sedantes o bloqueantes neuromusculares, y tampoco en días de ventilación mecánica o de mortalidad. Y conociendo todo este preámbulo literario, llegamos entonces a el estudio ARMA. El estudio ARMA tuvo como objetivo evaluar la eficacia de estrategias con volúmenes tidales de 12 mililitros por kilo versus 6 mililitros por kilo en la reducción de la morbimortalidad en los pacientes con SDRA. En este momento histórico ya existía un corpus teórico que apuntaba que la ventilación mecánica tradicional, con los volúmenes tan elevados que utilizaban, podía exacerbar y podía perpetuar la lesión pulmonar en los pacientes con lesión pulmonar aguda y con SDRA. Existía información que apuntaba que el aumento en la liberación de mediadores inflamatorios aumentaba el riesgo de insuficiencia orgánica y aumentaba el riesgo de comprometer órganos distintos a los pulmones. Recordemos que el enfoque tradicional con volúmenes estidales por encima de 10 da una mayor prioridad a el valor de la pH2 y el pH arterial, pero ignora la protección del pulmón, ignora el estrés, ignora el strain, que son fuerzas deleterias que comprometen el parénquima pulmonar y los alvéolos. En esos años se tenía temor a los volúmenes corrientes bajos porque podían asociarse con acidosis respiratoria y con hipoxemia por hipoventilación alveolar, y la acidosis respiratoria teóricamente podía disminuir la contractilidad cardíaca y también podía afectar el tono vascular sistémico. Y en ese contexto aparecen entonces el CARMA, el LARMA y el ARMA. Y el ARMA, como hemos mencionado, es un estudio clínico aleatorizado, controlado con un diseño factorial. Esto significa
que comparte población con el Karma y con el Larma. La inscripción se realizó en 24 meses y la duración del estudio fue de 30 meses. Y los pacientes fueron tratados durante 28 días o hasta que alcanzaran 48 horas de respiración sin asistencia. Los pacientes se siguieron por un periodo de tiempo de 180 días o hasta que fuesen dados de alta en su hogar sin la necesidad de asistencia respiratoria. El estudio inicialmente se planeó para reclutar 1000 pacientes y cada 200 pacientes un comité que era independiente al ARTSNet realizaba un análisis de seguridad y de eficacia. Finalmente no llegaron a los 1000 pacientes, llegaron a 861. Sin embargo, pues es un volumen considerable. Los pacientes se reclutaron desde marzo de 1996 hasta marzo de 1999 y se reclutaron en 10 centros universitarios que hacían parte del ARTSNet. Cada uno de esos 10 centros previamente había proporcionado documentación que avalara que veían al menos 100 pacientes con SDRA por año y cada centro afirmó que podía inscribir aproximadamente 40 pacientes por año. Aunque son 10 centros, cada uno de estos centros podía traer más. Por lo cual, finalmente, este estudio se realizó en 24 UCI. El protocolo para la realización de este trabajo fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional de cada hospital y se obtuvo un consentimiento informado de los participantes o de los sustitutos legales en todos los hospitales, exceptuando uno. Y los criterios de elección para ser parte del ARMA fueron ser pacientes intubados, sometidos a ventilación mecánica con una PAFI menor de 300, con infiltrados pulmonares bilaterales, con edema sin hipertensión auricular izquierda o con una presión de oclusión de la arteria pulmonar menor de 18 milímetros de mercurio. Y los criterios de exclusión fueron que hubiesen pasado 36 horas desde los primeros 3 criterios, que el paciente tuviese menos de 18 años, que el paciente haya participado en otros ensayos en el último mes, que estuviese embarazada, que tuviese una pique elevada, una enfermedad neuromuscular, anemia de células falciformes, que tuviera una enfermedad respiratoria crónica grave, que tuviera un peso de más de 1 kilogramo por centímetro de altura, que tuviera quemaduras en más del 30% de la superficie corporal, que tuviese una tasa de mortalidad estimada a los 6 meses de más del 50%, que tuviese un trasplante de médula ósea o de pulmón, que tuviese una enfermedad hepática definida como un Child-Pugh clase C, o que el médico tratante se negara a aceptar el uso de soporte vital completo. Ellos utilizaron un sistema de voz interactivo centralizado para la aleatorización y los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir ventilación mecánica con volúmenes corrientes tradicionales o ventilación mecánica con volúmenes corrientes más bajos. Entonces, básicamente, obtuvieron consentimiento informado del paciente o familiar, llamaron al centro de coordinación de datos, realizaron la asignación por computadora al grupo de ventilación tradicional o al grupo con volúmenes tidales bajos y la aleatorización se realizó por bloques permutados por hospital y evaluaron unas variables primarias de eficacia y unas variables secundarias de eficacia. Las variables primarias de eficacia fueron porcentaje de pacientes vivos con respiración sin asistencia al alta hospitalaria, número de días de respiración sin asistencia, que se definió como el número de días tras iniciar la respiración sin asistencia hasta el día 28 de la aleatorización, y las variables secundarias de eficacia fueron porcentaje de pacientes que lograron la respiración sin asistencia, número de días en los cuales el paciente no estuvo en la unidad de cuidados intensivos a los 28 días de la inscripción, número de días sin fallo orgánico, número de días en los cuales cumplían con los criterios de inicio de Winning, número de días después de lograr la respiración sin asistencia, incidencia de barotrauma. Ellos definieron barotrauma como neumotórax, neumatocelos con un diámetro mayor de 2 centímetros o neumomediastino, y mortalidad y días de respiración sin asistencia. Ellos eligieron modos controlados y asisto controlados por volumen.
En cuanto al volumen corriente, hubo un grupo convencional que fueron 12 mililitros por kilo de peso corporal predicho, y hubo un grupo de volúmenes triales bajos, en los cuales se utilizaron volúmenes corrientes de 6 mililitros por kilo. Los volúmenes tidales iniciales en el grupo de bajos volúmenes corrientes se establecieron en 8 y se fueron reduciendo 1 mililitro por kilo a intervalos de menos de 2 horas hasta que el volumen tidal alcanzara los 6 mililitros por kilo. La frecuencia respiratoria se ajustó hasta 35 respiraciones por minuto para lograr objetivos específicos de pH arterial y de presión meseta. Y ellos utilizaron una tabla muy famosa dentro de la literatura de la unidad de cuidados intensivos y dentro de los estudios de ventilación mecánica, que es la famosa tabla FiO2-PIP, que la podemos ver en pantalla. Los ajustes del ventilador se debían hacer dentro de las 36 horas desde el momento en el cual se cumplían todos los criterios de inclusión, y los cambios iniciales en el ventilador debían ocurrir dentro de las 4 horas desde el momento de la aleatorización. Ellos utilizaron, como habíamos mencionado, modos ventilatorios por volumen, y para poder calcular el peso corporal ideal emplearon las fórmulas que vemos en pantalla. Para varones, 50 más 0.91 multiplicado por centímetros de altura menos 152.4, y para féminas 45.5 más 0.91 multiplicado por centímetros de altura menos 152.4. Para los volúmenes corrientes tradicionales, inicialmente ponían un volumen tidal de 12 mililitros por kilo y gradualmente lo podían reducir a razón de 1 mililitro por kilo si era necesario para poder mantener presiones meseta por debajo de 50. Si la meseta caía por debajo de 45, aumentaban el volumen tidal en 1 hasta que se encontrase en un margen entre 45 y 50. O hasta que el volumen tidal alcanzara los 12 mililitros por kilo. Y en el grupo de volúmenes corrientes bajos, el volumen tidal se redujo a 6 mililitros kilo dentro de las 4 horas posteriores a la aleatorización. Luego se redujo en 1 mililitro por kilo para poder mantener una meseta por debajo de 30. Y el volumen tidal mínimo fue de 4 mililitros por kilo. Y si la presión meseta caía por debajo de 25, se incrementaba el volumen tidal en 1 mililitro por kilo hasta que la meseta se encontrase en al menos 25 centímetros de agua o se llegara a un volumen tidal de 6 mililitros por kilo. Y para los pacientes con disnea grave, el volumen tidal se podía incrementar hasta 7 u 8 mililitros por kilo de peso corporal previsto, siempre y cuando la presión meseta fuese menor de 30 centímetros de agua. Y las presiones mesetas se midieron con una pausa inspiratoria de medio segundo a intervalos de cada 4 horas o se medían luego de que se hicieran cambios en el volumen corriente o cambios en la PIP. Se permitieron presiones meseta de más de 50 en el grupo de volúmenes corrientes tradicionales y de más de 30 en el grupo de volúmenes corrientes más bajos, siempre y cuando, por ejemplo, en el caso de los volúmenes corrientes más bajos, el volumen corriente fuese de al menos 4 mililitros por kilo o si el pH arterial era inferior a 7.15. Los parámetros que definieron para la oxigenación fueron un nivel de presión arterial de oxígeno entre 55 a 80 milímetros de mercurio, unos niveles de saturación entre 88 a 95, y la oxigenación tenían como objetivo mantenerla dentro de los rangos objetivos utilizando la famosa tabla de FiO2-PIP o de PIP-FiO2 que la podemos ver en pantalla. Y la oxigenación arterial ellos la evaluaban o a través de gasometría arterial, mirando la presión arterial de oxígeno, o a través de saturación periférica de oxígeno. Como mínimo lo debían hacer cada 4 horas. En cuanto a la configuración de la relación IE, podía ser de 1,1 a 1,3. Dependía ya de la discreción del médico tratante.
El objetivo de pH era de 7.30 a 7.45. Si el paciente tenía alcalemia, disminuían la frecuencia respiratoria. Si tenía una acidemia leve, definida como un pH de 7.15 a 7.30, aumentaban la frecuencia respiratoria hasta un máximo de 35 respiraciones por minuto. Si el pH era mayor de 7.30 o la PaCO2 era menor de 25 milímetros de mercurio, y si la frecuencia respiratoria estaba entre 35 respiraciones por minuto aproximadamente y la presión arterial de dióxido de carbono era menor de 25, consideraban la utilización de bicarbonato. Y en las acidemias graves, definidas como un pH por debajo de 7.15, se podía administrar bicarbonato y se podía aumentar el volumen tidal a razón de 1 mililitro por kilo. En cuanto a la presión meseta, para el grupo de 12 el objetivo fue de 45 a 50 y para el grupo de 6 entre 25 a 30. Las mesetas se medían cada 4 horas y también se registraban aproximadamente entre 1 a 5 minutos luego de que se generaran modificaciones de la PIB o del volumen tidal. Para poder tomar la meseta, los pacientes tenían que estar relajados, no podían toser, no podían moverse y registraban la presión correspondiente a la primera meseta que ocurriese después de iniciar una pausa de 0.5 segundos. Y las mediciones de la presión meseta se repetían 3 veces con al menos 6 respiraciones de no encontrarse en periodo de meseta entre las mediciones y se calculaba la media entre los 3 valores. Hubo una pequeña diferencia en cuanto al PIB de los dos grupos, que también hay que declararla, y en relación al weaning, los pacientes eran evaluados para el destete diariamente entre las 6 a las 10. Y los criterios para poder iniciar el weaning era que pasasen más de 12 horas desde los cambios iniciales en el ventilador, que el paciente tuviese una FiO2 por debajo de 40, que los valores tanto de la PIB como de la FiO2 fuesen diferentes a los valores del día anterior, que el paciente no estuviese recibiendo relajantes o bloqueadores neuromusculares, que el paciente tuviese adecuados esfuerzos inspiratorios, que el paciente tuviera una presión arterial sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio, con dosis muy bajas de vasopresor o sin soporte vasopresor idealmente, y en caso de que se cumpliesen dichos criterios, se hacía una prueba de CPAP de menos de 5 minutos a 5 centímetros de agua con una FiO2 de 50% y se consideraba que si la frecuencia respiratoria permanecía por debajo de 35 respiraciones por minuto, se podía iniciar el weaning, y el weaning se hacía en un modo presión soporte. Se consideraba que había tolerancia del weaning si la frecuencia respiratoria era menor de 35 y la saturación periférica de oxígeno era mayor de 88. Además, el paciente no podía tener angustia respiratoria. Si no se cumplían estos criterios durante el modo presión soporte, se pasaba nuevamente a asistido controlado. En el caso de que no existiera tolerancia de la presión soporte, también se pasaba nuevamente a una modalidad asistido controlado por volumen, y el weaning se realizaba finalmente pasando a un CPAP de 5 centímetros de agua o pasando una pieza en T o una máscara de traqueostomía con una FiO2 de al menos 50%. En cuanto al seguimiento, se monitorizaron diariamente a los pacientes durante 28 días para poder detectar falla orgánica no pulmonar, que en el caso de la insuficiencia circulatoria se definió como una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o la necesidad de vasopresor para coagulopatía, plaquetas por debajo de 80.000, para insuficiencia hepática, bilirrubina sérica de más de 2 miligramos por decilitro, y para la falla renal una creatinina sérica de más de 2 miligramos por decilitro. Ellos calcularon el número de días sin falla orgánica y también obtuvieron la concentración de interleuquina 6 al menos de 204 pacientes de los primeros 234 pacientes, y la obtuvieron en el día 0 y en el día 3. Para la recolección de datos, las características demográficas, las características fisiológicas, radiográficas, las condiciones coexistentes, los fármacos, etcétera, se registraron 4 horas antes de ajustar el ventilador el día 0. Y los datos fisiológicos, las radiografías, los medicamentos y el uso de tratamientos en investigación se registraron el día 1, 2, 3,
4, 7, 14, 21 y 28. Y estos datos se enviaban semanalmente al centro coordinador de la red. Se seguía a los pacientes hasta el día 180 o hasta que respiraban solos en casa. Para poder evaluar el cumplimiento trimestralmente, analizaban variables seleccionadas aleatoriamente del ventilador y también analizaban los gases sanguíneos para poder determinar la compatibilidad con el protocolo. Ellos llevaron a cabo 4 análisis intermedios: 200, 400, 600 y 800. Tenían planeado otro análisis que era el análisis final a los 1000 pacientes. Sin embargo, este ensayo estaba diseñado para tener un poder o una potencia de 87% para detectar una diferencia del 10% en la tasa de mortalidad. Ellos estimaban una reducción de la mortalidad de 50 a 40%. Es una reducción muchísimo más realista de la mortalidad, como habíamos mencionado previamente. En pantalla vemos el formato de recolección de datos. En cuanto al análisis estadístico, el principal resultado primario fue muerte antes de que el paciente fuera dado de alta y respiración sin ayuda. Los pacientes que se encontraban en otra institución de salud a los 180 días se consideraron como pacientes dados de alta, lo cual puede generar un sesgo. El segundo resultado primario importante fue días sin ventilador, que se definió como el número de días desde el día 1 al día 28 en los cuales el paciente respiró sin asistencia durante al menos un periodo de tiempo de 48 horas. Y otros resultados fueron número de días sin falla orgánica, barotrauma. Y los análisis provisionales fueron realizados por independientes al ARTSNet cada 200 pacientes en los comités mencionados. Utilizaron como límite de parada un nivel alfa bilateral de 0.05 para poder permitir la terminación temprana si se encontraba que el uso de volúmenes tidales más bajos era eficaz o era ineficaz. Como mencionamos, fue un estudio factorial, por lo cual tuvo 234 pacientes que venían del CARMA, 197 que venían del LARMA y 433 que eran solamente del ARMA. Ellos utilizaron la prueba T-Students o la prueba exacta de Fisher para poder comparar las variables iniciales y utilizaron también un análisis de covarianza para poder comparar los valores de interleuquina 6 transformados logarítmicamente. También utilizaron una prueba Wilcoxon para comparar las concentraciones de interleuquina 6 en los días 0 y 3, también para poder describir los días sin ventilador y los días sin falla orgánica, y utilizaron la incidencia acumulada de mortalidad de 180 días para poder comparar la proporción de pacientes en cada grupo que murieron antes de ser dados de alta y respirar sin asistencia, y utilizaron una prueba de chi cuadrado para poder determinar si hubo una interacción entre el grupo de estudio y las otras intervenciones experimentales con respecto a las tasas de mortalidad media a los 180 días. El ensayo se detuvo luego del cuarto análisis porque los volúmenes corrientes bajos eran eficaces. Las características de la población, como vemos en pantalla, fueron similares. La ventilación minuto fue ligeramente mayor en el grupo de volúmenes corrientes más bajos. El volumen tidal y la presión plató fue más bajo en los días 1, 3 y 7 en el grupo que fue tratado con volúmenes tidales bajos. El volumen tidal medio en el día 1 a 3 en el grupo de volumen tidal bajo fue de 6.2, más o menos 0.8 mililitros por kilo, y la presión plató de 25 más o menos 6, mientras que el volumen tidal medio en el día 1 a 3 en el grupo de ventilación tradicional fue de 11.8, más o menos 0.8 mililitros kilo para el volumen corriente, y para la plató de aproximadamente 33 más o menos 8. La PaO2 en ambos grupos fue similar. La PIB y la FiO2 fueron más altas en el día 1 y en el día 3 en el grupo de volúmenes tidales bajos. En el día 7 la PIB y la FiO2 fueron más altas en el grupo de volúmenes tidales convencionales. La frecuencia respiratoria fue mayor en el grupo de volúmenes tidales bajos los días 1 y 3, pero la ventilación minuto fue similar en ambos grupos, y la PaCO2, como se esperaba, fue significativamente mayor en los días 1, 3 y 7, al igual que el pH arterial fue menor en los días 1 y 3 en el grupo de pacientes que fueron tratados con volúmenes tidales más bajos.
En pantalla podemos apreciar una figura, la figura 1, que muestra la probabilidad de supervivencia y de ser dado de alta y poder respirar sin asistencia durante los primeros 180 días, luego de la aleatorización. La aleatorización es esta, donde está el 0, y los 180 fue el último punto en el cual ellos realizaron un seguimiento. Como enunciamos, la tasa de mortalidad fue del 39.8% en el grupo tratado con volúmenes corrientes tradicionales y fue del 31% en el grupo tratado con volúmenes corrientes más bajos, esto con una P de 0.007. Y la interacción entre el grupo del estudio y la estratificación para otras intervenciones experimentales no fue significativa, con una P de 0.16. Había también datos para poder calcular la distensibilidad estática, al menos en 517 pacientes. La interacción entre la distensibilidad estática al inicio y el grupo de estudio con respecto al riesgo de muerte no fue significativa, con una P de 0.49. En cuanto a los resultados, debemos mencionar también que el número de días sin ventilador fue mayor en el grupo que se trató con volúmenes tidales más bajos. La mediana de duración de la ventilación fue de 8 días en quienes fueron dados de alta luego del destete y de 10 a 10.5 días entre los que murieron. El número de días sin falla orgánica fue mayor en los pacientes que fueron tratados con volúmenes corrientes más bajos, esto con una P de 0.006, como podemos ver acá. También es importante mencionar que los pacientes del grupo de volumen tidal más bajo tuvieron más días sin insuficiencia circulatoria, tuvieron más días sin coagulopatía y tuvieron más días sin falla renal en relación a los pacientes tratados con volúmenes corrientes tradicionales. La incidencia de barotrauma fue similar en ambos grupos. Pronaron 14 pacientes en el grupo de volumen corriente bajo y 9 en el alto, y los valores de interleuquina 6 disminuyeron de 2.5 más o menos 0.7 picogramos mililitro el día 0 a 2.3 más o menos 0.7 picogramos mililitro el día 3 en los pacientes tratados con un volumen tidal convencional, y de 2.5 más o menos 7 picogramos a 2 más o menos 0.5 picogramos mililitro en los pacientes tratados con volúmenes tidales más bajos. En otras palabras, los pacientes tratados con volúmenes tidales más bajos tuvieron una disminución en los niveles de interleuquina 6, que es un mediador inflamatorio, lo cual puede explicar por qué una menor cantidad de falla orgánica. Todos estos estudios tuvieron diferencias con el ARMA y las debemos destacar. Empezamos con Stewart. Stewart utilizó finalmente en la parte ejecutiva, cuando analizamos los datos y los resultados, volúmenes corrientes convencionales de 12.2 mililitros kilo y volúmenes triales bajos de 8.1 mililitros kilo de peso corporal previsto. La diferencia no fue tan significativa. Brochard utilizó en el grupo tradicional volúmenes triales de 10.3 mililitros kilo y en el grupo bajo de 7.1 mililitros kilo de peso corporal seco, que es el peso medido menos el aumento del peso por retención de líquidos. El estudio ARMA es un estudio que utilizó una diferencia más marcada. Para el grupo tradicional, el volumen tidal fue de 12 mililitros kilo, que se modificó para tener una meseta entre 45 a 50, y en el grupo de volúmenes tidales bajos estamos hablando de volúmenes de 4 a 6 mililitros kilo dentro de las 4 horas posteriores a la aleatorización, y el volumen tidal se reducía de 6 a 5 y luego a 4 para tener una meseta por debajo de 30. O sea, el estudio ARMA empleó una diferencia mayor en los volúmenes tidales. Otra explicación entre la discrepancia de estos estudios es que el estudio de Stewart, de Brochard y de Brouwer establecieron como significativos unas diferencias en la mortalidad muy ambiciosas, por lo cual los beneficios moderados que se pueden ver en el estudio ARMA no se iban a poder ver fácilmente en los estudios mencionados. Y una tercera diferencia importante fue el tratamiento de la acidosis, según narran los autores del ARMA. Se requirieron aumentos en la frecuencia del ventilador y se permitieron infusiones de bicarbonato para poder corregir la acidosis leve a moderada
en el estudio ARMA, y esto pudo resultar en diferencias más pequeñas de la PaCO2 y el pH entre los distintos grupos, mientras que en los otros estudios los efectos nocivos de la acidosis pudieron contrarrestar o camuflar el efecto protector de un volumen tidal bajo. El estudio ARMA, si lo complementamos con el estudio de Amato, muestra que una estrategia con PIB más alto y con volúmenes tidales más bajos disminuye el riesgo de lesión, y ya vamos a hablar por qué. Entonces, primero recordemos algo fisiopatológico muy básico. Recordemos que la inspiración es un proceso activo, y la inspiración implica el movimiento de la pared torácica para poder generar un gradiente de presión que permita el flujo y el desplazamiento de los gases. Cuando ingresa aire, se genera una presión en la vía aérea, y eso es lo que se conoce como PAU o presión de la vía aérea. En apnea, como vemos acá, la presión pleural para este ejemplo es de aproximadamente -5. La presión atmosférica siempre va a ser de 0. Cuando una persona inspira, se va a negativizar más la presión pleural. Miren que va a pasar de -5 a -8. Y eso genera una disminución de la presión alveolar, y eso ocasiona un gradiente, y ese gradiente introduce aire. Y si aumenta el volumen, aumenta la presión transmural, y esto deforma los pulmones. Esto es un concepto muy importante porque ya vamos a hablar de strain y de estrés. En expiración, los músculos inspiratorios se relajan, aumenta la presión de retroceso elástico a +10, por lo cual la presión alveolar será de 2. Y ya que la presión alveolar depende de la presión pleural y depende de la presión de retroceso elástico, la persona va a exhalar. La presión transmural o la presión transpulmonar finalmente va a ser igual a la presión alveolar menos la presión pleural, por lo cual en apnea va a ser de +5, en inspiración de +7 y en expiración va a ser de +10. El equivalente clínico del estrés en el pulmón es la presión transmural. Y ya dijimos que la presión transmural es la presión de la vía aérea menos la presión pleural. Ahora debemos hablar del concepto de estrés y de strain. El estrés es la presión de distensión aplicada a las estructuras del fibroesqueleto pulmonar. Matemáticamente lo podemos entender como elastancia específica por strain, y el strain es la deformación generada por la presión. Matemáticamente lo podemos entender como el volumen tidal sobre la capacidad residual funcional. Miren este diagrama que podemos apreciar acá. Ilustra lo que es el estrés. Miren muy bien que a medida que aumenta la capacidad residual funcional, que nosotros la aumentamos modificando la PIP, vamos a tener un menor strain. Si nosotros bajamos el volumen tidal, que el volumen tidal podríamos tenerlo ejemplificado acá donde tengo el cursor, acá tenemos el volumen 0, acá tenemos el volumen final. Si nosotros disminuimos el volumen tidal y aumentamos la capacidad residual funcional a través de las modificaciones de la PIP, ¿qué va a pasar con el strain? Va a ser menor. Y el strain, cuando es menor, va a generar una disminución en el estrés, porque el estrés es la elastancia específica multiplicada por el strain finalmente. Nosotros queremos evitar que el estrés sea mayor, y para eso podemos modificar el strain y podemos modificar sus determinantes. Si necesitamos reducir el estrés, que es la fuerza nociva aplicada al pulmón, podemos aumentar la capacidad residual funcional y podemos disminuir el volumen tidal. En este orden de ideas resulta lógico analizar por qué los volúmenes tidales altos son deleterios, porque si nosotros aumentamos los volúmenes tidales vamos a aumentar el strain, y si aumentamos el strain aumentamos el estrés, y el equivalente clínico de strain va a ser la razón entre el cambio de volumen y la capacidad residual funcional. A menor volumen pulmonar inicial, mayor va a ser el porcentaje de deformación o el strain. Y si el strain es mayor, mayor va a ser el estrés. Y si el estrés es mayor, va a haber más daño. Finalmente, la driving pressure es un equivalente de estos conceptos. Todo esto lo podíamos entonces resumir en esto. El volumen tidal bajo disminuye el estrés porque disminuye el strain, y la PIP alta aumenta la capacidad residual funcional y reduce más el strain, por lo cual las estrategias con PIP, con volumen tidal bajo y con una driving pressure menor
disminuyen las lesiones pulmonares y esta es la base fisiopatológica. Acá vemos una curva presión-volumen. Esta curva muestra la energía que debe aplicarse al sistema respiratorio para poder aumentar el volumen por encima del volumen de reposo, que es este que vemos acá. La curva presión-volumen del sistema respiratorio, como vemos acá, es lineal hasta el comienzo de la región de capacidad pulmonar total. Vemos acá varias zonas. Vemos un gran triángulo, que el gran triángulo está constituido por un triángulo verde y un triángulo azul. Vemos también un paralelograma que es de color amarillo. El paralelograma representa el componente resistivo. Vemos un cateto izquierdo del triángulo grande que representa el volumen total, que el volumen total es igual al volumen tidal o volumen corriente más la PIB. Vemos un cateto superior que representa la presión meseta. Vemos una hipotenusa, que la hipotenusa en este caso particular representa, como podemos ver diagramado en esta imagen aquí, la elasticidad del sistema. Y finalmente la energía elástica total va a tener dos componentes. Va a tener un componente elástico estático, que es este triángulo verde que tiene la estrella, que representa la energía entregada cuando se aplica PIB, y también debemos mencionar el trapecio rectangular azul, que va a representar la elástica dinámica, y la elástica dinámica representa la energía elástica que es entregada con cada respiración, como podemos ver acá donde tengo el respectivo cursor. Y el trapecio rectangular, como ustedes pueden ver acá, es la suma de dos componentes azules. El primer componente es el volumen tidal multiplicado por la PIB y el segundo componente es el volumen tidal por el delta de la PAU por un medio. O sea, es la elastancia del sistema respiratorio por el volumen tidal por un medio. Y finalmente el tercer componente de la ecuación de potencia va a ser el área descrita por el paralelograma, que es este que vemos aquí amarillo, que es lo resistivo, que es igual a la presión pico menos la plató multiplicada por el volumen tidal. El modelo de Mead es un modelo que explica la base teórica del daño inducido por la apertura y el cierre de las estructuras o de las unidades funcionales pulmonares a nivel alveolar. Si nosotros tenemos una relación de volumen entre una unidad completamente expandida y una completamente colapsada de 10:1, la relación de superficie correspondiente o la tensión es de 4.64, como ven en pantalla. Esto es un valor teórico y este número representa el factor de multiplicación de la presión transpulmonar en el interfaz entre las dos unidades. Por ejemplo, si nosotros tenemos una presión transpulmonar de 30, se va a producir un estrés que va a ser igual a 30 por 4.64. O sea, esto es igual a 139.2 centímetros de agua. En cuanto a la calidad del estudio, según él llama evidence, tenemos que empezar respondiendo qué tan grave fue el riesgo de sesgo. Entonces, lo primero es que al ser un ensayo clínico grupal secuencial, favorece un resultado positivo y eso debemos tenerlo en cuenta. Es un estudio que por su diseño metodológico es ciego simple, por lo cual el médico conoce la asignación. Y por otro lado, la pequeña diferencia entre el PIB pudo favorecer al grupo de intervención. Recordemos que fue un estudio factorial y en el CARMA y en el ARMA sí hubo enmascaramiento, como plantea esta primera pregunta. ¿Se realizó una aleatorización de los pacientes? Sí. ¿Se ocultó la aleatorización? Sí. ¿Fueron los pacientes en los grupos del estudio similares en cuanto a factores pronósticos conocidos? Sí, en el brazo del ARMA, puede ser discutible en el brazo del CARMA y el ARMA, aunque no dieron diferencias estadísticamente significativas. ¿Se mantuvo un equilibrio pronóstico a medida que avanzaba el estudio? Sí. ¿Hasta qué punto se mantuvo el estudio ciego? Siempre se mantuvo ciego, aunque recuerden que el estudio no fue plenamente ciego, como estábamos viendo previamente, sino que fue ciego simple, pero se mantuvo. Y al menos en el brazo del ARMA y del CARMA se mantuvo, digamos que ese anonimato en cuanto a quienes estaban recibiendo una intervención y quienes estaban recibiendo placebo. Estaban los grupos equilibrados pronósticamente al final del estudio. Sí, se completó el seguimiento también, se analizaron los pacientes en los grupos a los que se asignaron aleatoriamente, el ensayo se detuvo de manera temprana, sí.
¿Cuáles son los resultados? Básicamente el volumen tidal bajo y la presión meseta limitada es mejor en cuanto a seguridad y resultados de mortalidad, entre otras variables. ¿Se pueden aplicar estos resultados a la atención del paciente? Claro que sí, día a día se utilizan las estrategias de ventilación mecánica protectora. ¿Eran los pacientes del estudio similares a los pacientes que nosotros manejamos en la UCI? Por supuesto. ¿Se consideraron todos los resultados importantes para el paciente? Sí, los más relevantes. ¿Y vale la pena los posibles beneficios del tratamiento en comparación con los posibles daños y costos? Claro que sí. ¿Qué tan grande fue el efecto del tratamiento? Aproximadamente un 10%. ¿Y qué precisión tuvo la estimación del efecto en el tratamiento? Pues disminuyó la mortalidad. Mensajes para llevar a casa. La mortalidad se redujo en aproximadamente un 22% y el número de días de ventilador fue mayor. La mortalidad se redujo y el número de días sin ventilador fue mayor con volúmenes corrientes bajos y con estrategias de presión limitada. El uso de volúmenes corrientes bajos se asoció con mayores reducciones de interleuquina 6 y menor inflamación pulmonar. La menor cantidad de mediadores inflamatorios se asocia con menor inflamación sistémica y finalmente las estrategias con PIB titulado, con presiones meseta menores de 30, con volúmenes tidales bajos y con driving pressure bajas disminuyen la lesión pulmonar, básicamente porque al disminuir el strain y el strain se disminuye el efecto que tiene una fuerza nociva. Doy conclusión a esta charla con esta carta al editor que escriben para los responsables del estudio ARMA, donde los felicitan precisamente por la importancia del estudio. Y cierro esta charla con eso, porque este estudio fue un estudio que cambió paradigmas. Gracias.